La luz del amanecer se filtraba entre los edificios silenciosos de la ciudad mientras Hesperin caminaba con paso firme hacia un antiguo centro de entrenamiento de artes marciales, conocido por su prestigio y su rigor. Sus movimientos eran medidos, casi ceremoniosos, y sus ojos, atentos, recorrían el lugar con una mezcla de curiosidad y concentración. Al entrar, el olor metálico del sudor y del equipo de entrenamiento llenó sus sentidos. El gimnasio estaba lleno de luchadores, cada uno concentrado en sus rutinas. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Algunos la miraron con desprecio, otros con curiosidad, unos pocos simplemente la ignoraron, seguros de que una mujer como ella no tendría lugar allí. El primer que notó su presencia fue Lucas Delgado, el autoproclamado campeón del centro, alto, musculoso y con una confianza que rozaba la arrogancia, rodeado de un grupo de seguidores, se detuvo al verla. Sus ojos se entrecerraron, y una sonrisa condescendiente curvó sus labios. «Cara nueva», dijo con voz firme y retadora, «¿estás segura de que perteneces aquí? Este lugar es solo para verdaderos luchadores. Las clases de yoga quedan en otro lado». Las risas de sus compañeros resonaron por todo el gimnasio. Sje no respondió, simplemente cruzó los brazos y lo miró, con la calma de quien conoce su verdadero poder. Solo unos pocos pudieron notar la discreta cicatriz y el tatuaje en su brazo, símbolos de un entrenamiento secreto que le daba habilidades que muchos subestimaban. Con el paso de los días, Lucas y su grupo comenzaron a hostigarla, escondían su equipo, minimizaban sus avances en los ejercicios y le asignaban tareas deliberadamente complicadas durante las clases. Pero Sje no flaqueó. Cada repetición, cada ejercicio, se convirtió en una oportunidad para perfeccionar su técnica y demostrar su resistencia mental. Por las noches, practicaba sola, movimientos precisos, respiración controlada, anticipación de cada ataque. Todo era parte de un plan silencioso. Su entrenamiento anterior, del que pocos tenían conocimiento, comenzaba a brillar a través de su práctica diaria. Un día, Lucas la desafió directamente, con su voz cargada de burla. ¿Lista para esto? Hoy vas a aprender lo que significa, realmente, entrenar con los mejores. Sje inhaló profundamente, sus ojos brillando con determinación. Ya lo verás, respondió con voz suave, casi un susurro. Pero recuerda algo, el verdadero poder a menudo se esconde donde nadie lo espera. Durante esa sesión, la diferencia fue evidente. Sus movimientos, fluidos y precisos, parecían anticipar los de sus oponentes. Cada ataque era desviado con elegancia, cada apertura convertida en oportunidad. Lucas, sorprendido y desconcertado, comenzó a darse cuenta de que había subestimado a alguien que parecía frágil a simple vista. El ambiente en el gimnasio cambió. Los espectadores empezaron a notar su habilidad. La curiosidad reemplazó al desprecio. Una lección silenciosa se estaba impartiendo. Las apariencias engañan, pero la habilidad y la disciplina siempre salen a la luz. Sje sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba vendría durante el torneo anual del centro, donde Lucas esperaba reafirmar su dominio. Pero ese día, todos habían aprendido algo importante. La fuerza más poderosa no siempre es la que se ve a simple vista. ¿Y tú, crees que la fuerza verdadera se ve o se siente? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. Suscríbete para descubrir hasta dónde llegarás. Esto apenas comienza. Los días siguientes se convirtieron en un ritmo constante de esfuerzo y desafío. Sje llegaba al gimnasio antes del amanecer, antes de que el ruido de los demás llenara el espacio. Sus pasos eran ligeros pero firmes sobre el piso de madera, y cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Observaba a los demás luchadores, aprendiendo sus patrones, midiendo sus reacciones, memorizando cada detalle de su entorno. El primer obstáculo no era físico, sino social. Cada vez que Sje intentaba integrarse en las clases, Lucas y su grupo intervenían. Durante ejercicios de sparring, la empujaban ligeramente fuera de posición, la hacían tropezar o la colocaban en parejas con oponentes más fuertes de lo necesario, siempre bajo la mirada expectante del resto del gimnasio. Sus comentarios eran constantes: «Vamos, es todo lo que tienes, tal vez deberías ir a la clase de principiantes,
allí estarías más cómoda. Pero Sje no se inmutaba. Cada caída, cada humillación, era un recordatorio de lo que había aprendido en su entrenamiento previo. Se levantaba con calma, respiraba profundamente y retomaba su posición con más concentración que antes. En su apartamento, la rutina continuaba: estiramientos, repeticiones de técnicas, revisión mental de combates anteriores. Su memoria corporal estaba entrenada para responder con precisión ante cualquier ataque. Cada movimiento estaba diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar el esfuerzo, resultado de años de práctica que la mayoría de los demás ni siquiera podía imaginar. Un día, durante una sesión de grappling, Lucas decidió humillarla frente a toda la clase. La empujó con fuerza y la derribó, esperando provocar risa y comentarios de sus seguidores. Pero Sje reaccionó de manera inesperada. Con un giro rápido y un desplazamiento preciso, usó la fuerza de Lucas en su contra, logrando desequilibrarlo y dejarlo apenas sin control por un instante. El gimnasio quedó en silencio por unos segundos, y luego algunos murmullos de asombro se escucharon. A partir de ese momento, comenzaron a surgir pequeñas grietas en la confianza de Lucas y su grupo. Su arrogancia se topaba con una realidad que no podían comprender. Sje parecía inquebrantable, sus movimientos medidos y letales, aunque nadie podía entender de dónde provenía tal habilidad. Entre clases, Sje se enfocaba en perfeccionar técnicas avanzadas que sus compañeros apenas comenzaban a aprender. Prácticas de equilibrio en superficies inestables, defensa contra múltiples atacantes, precisión en golpes de control. Todo lo realizaba con una serenidad que desarmaba la hostilidad de los demás. Su concentración era tal que apenas percibía los murmullos y las risas que la rodeaban. La directora del gimnasio, Marta Velasco, observaba con atención. Aunque no intervenía directamente, podía notar la diferencia. Sje tenía una combinación de disciplina, fuerza y estrategia que no se veía en los otros miembros. Marta sabía que, si se le daba la oportunidad, la joven podía sobresalir en el torneo anual y cambiar la percepción de todos en el gimnasio. Sin embargo, el camino no sería fácil. Cada día Lucas buscaba nuevas formas de subestimarla. En un entrenamiento de técnicas de defensa personal, colocó obstáculos inesperados, obligando a Sje a reaccionar bajo presión. Su respuesta fue impecable: esquivaba, redirigía la fuerza de sus atacantes y ejecutaba movimientos precisos para mantener el control. La diferencia entre ella y los demás era clara. Lo que para ellos era improvisación, para Sje era cálculo exacto. Fuera del gimnasio, la vida de Sje era discreta. Caminaba por la ciudad con calma, se ocupaba de sus asuntos personales y mantenía su entrenamiento en secreto. Solo en los entrenamientos nocturnos, cuando el gimnasio estaba vacío, podía practicar sin interrupciones. Allí revisaba secuencias complejas de defensa y ataque, combinando cada técnica aprendida a lo largo de los años en un estilo propio, eficiente y letal. El torneo anual se acercaba, y la presión aumentaba. Los rumores sobre la habilidad de Sje empezaron a circular entre los miembros del gimnasio, aunque Lucas y su grupo se negaban a admitirlo públicamente. La tensión se podía cortar con un cuchillo cada vez que entrenaban juntos. Cada mirada, cada comentario, era un desafío que Sje aceptaba silenciosamente. Mientras tanto, Sje mantenía un enfoque interior inquebrantable. Recordaba las enseñanzas de su mentor, antiguo maestro de artes marciales, quien le había dicho: no busques la aprobación de los demás. La verdadera fuerza se mide por tu disciplina y tu capacidad para mantener la calma cuando todos esperan que falles. Cada día, Sje se acercaba más a la perfección de sus movimientos y al control absoluto de su cuerpo y mente. Sabía que el momento de demostrar su valor llegaría pronto, y estaba lista. El silencio de su preparación, el esfuerzo invisible, pronto tendría su recompensa frente a todos. Cuando la noche caía sobre la ciudad, Sje se quedaba practicando en la penumbra del gimnasio, recorriendo mentalmente cada posible escenario del torneo. Cada giro, cada caída simulada, cada defensa contra un ataque inesperado era registrado en su memoria, perfeccionado hasta que su cuerpo pudiera reaccionar sin pensar, de manera instintiva y precisa. Los días se volvieron semanas.
El torneo estaba a la vuelta de la esquina. Los desafíos que Lucas había colocado ya no la intimidaban. Al contrario, eran oportunidades para afinar su estrategia y mostrar la diferencia entre la apariencia y la realidad. La fuerza verdadera, la que no se ve a simple vista, estaba lista para salir a la luz. El día del torneo llegó con un cielo gris que parecía presagiar la intensidad de lo que estaba por suceder. El gimnasio estaba decorado con banderas de colores, mats impecables y un público expectante que llenaba las gradas improvisadas. La energía en el aire era densa, mezcla de emoción, nervios y competitividad. Sje llegó temprano, como siempre, caminó por los pasillos del centro, sus zapatillas apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. Cada paso era consciente, cada movimiento medido. A su alrededor, los competidores hacían estiramientos, charlaban con compañeros y revisaban estrategias. Algunos la miraron, otros murmuraron entre ellos. La curiosidad crecía, pero pocos podían comprender lo que estaba oculta tras su calma aparente. Lucas Delgado apareció unos minutos después, rodeado de su grupo. Su porte era arrogante y seguro. Cada mirada que cruzaba con Sje parecía un desafío silencioso. Sus amigos susurraban, algunos claramente nerviosos, al ver que ella se movía con serenidad y confianza. La primera ronda del torneo era simple en apariencia, ejercicios de fuerza y resistencia, pero con la atención de todos puesta en la ejecución. Deadlifts, flexiones y empujes de trineo marcarían el inicio. Lucas se destacó inmediatamente, mostrando su potencia y velocidad, provocando murmullos de admiración entre los espectadores. Sje, por su parte, completó cada ejercicio con eficacia, sin prisa pero con precisión. Su fuerza no era tan ostentosa como la de Lucas, pero cada movimiento estaba perfectamente alineado con su cuerpo, conservando energía y control. Luego llegó la ronda de técnicas, grappling, escapes, combinaciones de golpeo y maniobras defensivas. Allí la diferencia se hizo evidente. Sje ejecutaba cada movimiento con un flujo que desconcertaba a los demás. Cada agarre, cada evasión, era tan eficiente que Lucas y su grupo comenzaron a notar que subestimarla había sido un error. Sus expresiones cambiaban de arrogancia a incredulidad, mientras trataban de anticipar sus movimientos sin éxito. Durante un circuito de equilibrio, un pequeño empujón inesperado de uno de los compañeros de Lucas casi la hace caer. Con un giro rápido y control perfecto de su centro de gravedad, Sje recuperó la postura y continuó, apenas perturbada. Algunos espectadores murmuraron ante la elegancia y efectividad de su reacción. El público comenzó a notar el contraste, la potencia bruta de Lucas frente a la precisión calculada de Sje. La tensión creció, y la curiosidad se transformó en admiración silenciosa. Las cámaras captaban cada movimiento, cada gesto, cada reacción contenida pero intensa de la protagonista. Entre las rondas, Sje no se permitió distraerse, repasaba mentalmente cada escenario posible, cómo Lucas podría intentar bloquear sus movimientos, qué errores podrían surgir, cómo aprovechar cualquier desequilibrio. Cada instante de práctica anterior, cada caída y humillación en las semanas pasadas, se convertían en estrategias que ahora la colocaban un paso adelante. Cuando se anunció la ronda final, una simulación de combate controlado contra un oponente sorpresa, el público contuvo la respiración. Lucas, confiado, se colocó al frente, sonriendo con su típica arrogancia. Sje, en cambio, permaneció serena, concentrada en su respiración, recordando los consejos de su mentor. No busques la aprobación de los demás. La verdadera fuerza se mide en tu calma y tu precisión. El instructor explicó las reglas. Defensa contra un ataque frontal con control total, juzgando eficacia, técnica y precisión. Lucas se acercó, anticipando humillarla nuevamente, pero Sje estaba lista. Su postura era aparentemente relajada, pero cada músculo preparado para reaccionar con velocidad y exactitud. Cuando Lucas atacó con fuerza, esperando abrumarla, Sje movió su cuerpo con fluidez, desviando su brazo, colocando sus pies con precisión y ejecutando un control perfecto que lo dejó fuera de equilibrio. La multitud se quedó en silencio, sorprendida. Lucas apenas podía mantener la postura,
Sus amigos miraban sin saber qué hacer, y el instructor no pudo evitar asombrarse ante la eficiencia de Sge. Ese momento fue el primero de muchos donde la verdadera habilidad de Sge comenzó a mostrarse públicamente. No era solo fuerza o velocidad, sino cálculo, estrategia y dominio absoluto de su cuerpo y mente. La arena del torneo, que para Lucas era un escenario para presumir, se había convertido en la plataforma donde Sge demostraría que la fuerza real a menudo se oculta donde menos se espera. Mientras el público murmuraba y las cámaras grababan cada instante, Sge permaneció concentrada, consciente de que este era solo el primer paso hacia la demostración final de su talento. El torneo había comenzado, pero la verdadera historia apenas se empezaba a revelar. ¿Y tú, crees que la fuerza verdadera se ve o se siente? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. Suscríbete para no perderte cómo cambiará todo a partir de aquí. El gimnasio estaba al borde del caos controlado. Cada rincón estaba lleno de espectadores, entrenadores y competidores, todos ansiosos por ver cómo se desarrollaba la ronda final del torneo. Sge permaneció en un extremo del tatami, concentrada, con respiración tranquila y mirada firme. Su mente repasaba cada entrenamiento, cada movimiento practicado en silencio durante semanas. Cada error pasado se había convertido en lección, cada humillación en combustible. Lucas Delgado la observaba desde el otro lado, acompañado de sus seguidores. Su arrogancia inicial se había visto reemplazada por un destello de duda. Por primera vez, se sentía inquieto. Había subestimado a Sge, y eso comenzaba a pesarle. Sus movimientos ya no eran tan seguros, y su sonrisa confiada se endureció en una línea tensa. El instructor anunció el primer desafío, un circuito de combate simulado donde cada competidor debía enfrentarse a un oponente sorpresa, aplicando técnicas de defensa y ataque bajo condiciones de presión. El objetivo no era la fuerza bruta, sino la efectividad, la rapidez de decisión y la precisión de cada movimiento. Cuando llegó el turno de Sge, su oponente fue un joven luchador, atlético y fuerte, con un estilo agresivo. La multitud contuvo la respiración. Sge evaluó en segundos su postura, anticipó el patrón de sus golpes y eligió su estrategia. Cada desplazamiento era milimétrico, cada defensa, perfecta. No necesitaba fuerza extrema, utilizaba la energía de su adversario en su contra. Un giro rápido, un bloqueo preciso y un desplazamiento controlado dejaron al joven desbalanceado varias veces, mientras Sge mantenía la calma absoluta. Lucas, observando desde el borde del tatami, frunció el ceño. No podía comprender cómo alguien aparentemente normal y delgada podía controlar a un competidor mucho más fuerte y rápido. Sus amigos comenzaron a murmurar, sorprendidos. La superioridad de Sge se hacía evidente, y la tensión aumentaba con cada movimiento exitoso. A continuación vino la segunda fase, maniobras de defensa contra múltiples atacantes. 3 competidores actuaban simultáneamente, atacando desde diferentes ángulos. Para la mayoría, esto habría sido un caos. Para Sge, era una coreografía cuidadosamente aprendida. Cada esquiva, cada desvío y cada golpe controlado se ejecutaba con precisión quirúrgica. Su atención estaba distribuida, su equilibrio perfecto, y cada acción estaba destinada a neutralizar sin necesidad de fuerza excesiva. El público empezó a reaccionar, susurros, aplausos contenidos, teléfonos grabando cada instante. Marta Velasco, la directora del gimnasio, se acercó discretamente, sus ojos brillando con admiración silenciosa. Había presenciado a muchos luchadores talentosos, pero ninguno mostraba la combinación de técnica, disciplina y concentración que Sge desplegaba. El clímax del torneo se acercaba, un enfrentamiento 1 a 1 contra Lucas. La tensión en el aire era palpable. Lucas intentó intimidarla con palabras y gestos, pero Sge permaneció serena, confiando en sus habilidades y en la estrategia que había perfeccionado en semanas de entrenamiento silencioso. El combate comenzó. Lucas atacó con fuerza, lanzando combinaciones rápidas, buscando desestabilizarla. Sge movió su cuerpo con gracia y eficiencia, desviando ataques y contrarrestando con precisión. La diferencia era clara, él confiaba en la fuerza, ella en la técnica.
Cada movimiento de Lucas era anticipado y redirigido con exactitud. En un momento crítico, Lucas lanzó un golpe inesperado, buscando sorprenderla y humillarla públicamente. Sje reaccionó instintivamente. Un giro perfecto, un bloqueo controlado y una proyección calculada lo desequilibraron, enviándolo al suelo suavemente, sin causar daño, pero demostrando su completa superioridad en técnica y control. La multitud estalló en aplausos y vítores. Lucas quedó atónito, incapaz de comprender cómo había sido derrotado sin fuerza bruta. Sus amigos se acercaron lentamente, con expresiones de incredulidad. Marta Velasco se adelantó y proclamó con voz clara: «Hoy hemos sido testigos de una habilidad excepcional. La verdadera fuerza no siempre es la que se ve a simple vista». Sje permaneció calmada, respirando con control, consciente de que su victoria no era solo física, sino estratégica. Había demostrado que la disciplina, la preparación silenciosa y la concentración podían superar la arrogancia y la fuerza bruta. Mientras los aplausos resonaban, Sje recordó las palabras de su mentor: «El verdadero poder se reconoce cuando los demás esperan que falles». Ese momento marcó un antes y un después en el gimnasio. La reputación de Lucas y su grupo empezó a tambalear, mientras la de Sje se consolidaba como una combinación de respeto, habilidad y autoridad silenciosa. Su historia, hasta ese instante desconocida para muchos, comenzaba a convertirse en leyenda dentro del centro. El aire estaba cargado de expectación mientras Sje se preparaba para la ronda final del torneo. Cada espectador contenía la respiración, consciente de que lo que estaba por suceder definiría no solo al ganador, sino la percepción de todos sobre la fuerza y la habilidad. Sje, sin embargo, permaneció serena, como si cada movimiento, cada golpe y cada reacción ya hubieran sido anticipados durante sus largas horas de práctica. Lucas Delgado avanzó primero, intentando intimidarla con su habitual arrogancia. Sus movimientos eran rápidos, potentes, diseñados para imponer miedo y dominio, pero Sje no se dejó llevar. Cada ataque era calculado, cada bloqueo preciso. En lugar de responder con fuerza, usaba la energía de Lucas en su contra, redirigiendo ataques y encontrando aperturas donde él creía que no existían. La multitud comenzó a reaccionar, murmullos de sorpresa, aplausos contenidos y respiraciones entrecortadas. Cada movimiento de Sje era eficiente, controlado, casi poético en su ejecución. La diferencia entre su técnica y la de Lucas era clara. Mientras él confiaba en la fuerza bruta y la velocidad, ella confiaba en la estrategia, el cálculo y el control absoluto de su cuerpo. El momento crítico llegó cuando Lucas intentó un ataque final, una combinación arriesgada diseñada para terminar el combate de manera definitiva. Sje lo anticipó, esquivó con un giro perfecto y ejecutó un movimiento que lo desequilibró sin causar daño, demostrando superioridad técnica y dominio absoluto. El silencio llenó el gimnasio por un instante, seguido de aplausos estruendosos que resonaron en cada rincón del centro. Los compañeros de Lucas permanecieron atónitos. Habían visto a muchos luchadores fuertes, pero nunca a alguien capaz de neutralizar a su líder con tanta precisión y serenidad. Marta Velasco, la directora del gimnasio, se acercó y, con una sonrisa de reconocimiento, proclamó: «Hoy todos hemos aprendido algo valioso. La verdadera fuerza no siempre se mide por la apariencia ni por la potencia». Sje respiró hondo, consciente de que la victoria no era solo física, sino también simbólica. Había demostrado que la disciplina, la preparación silenciosa y la concentración podían superar la arrogancia, la fuerza y el desprecio. Su triunfo era también una lección para todos los presentes. Subestimar a alguien por su apariencia o su historial era un error que podía costar caro. Lucas, sentado a un lado, observaba sin palabras. Su expresión reflejaba una mezcla de respeto, incredulidad y una pizca de humillación. Por primera vez, comprendió que el verdadero poder no estaba en dominar con fuerza, sino en anticipar, calcular y ejecutar con precisión. Mientras los jueces anotaban los resultados finales, el gimnasio estalló en aplausos y vítores. Los participantes se acercaron a Sje, algunos con curiosidad, otros con admiración,
buscando entender cómo alguien aparentemente común podía superar a los competidores más fuertes y experimentados. Sje, con humildad y serenidad, respondió con palabras breves y claras: no se trata de ser más fuerte ni más rápido, se trata de preparación, concentración y disciplina. Ese día, el torneo no solo coronó a una campeona, sino que también cambió la dinámica del gimnasio. La arrogancia fue reemplazada por respeto, la competencia por colaboración, y aquellos que antes subestimaban a Sje ahora buscaban aprender de ella. Mientras la multitud se dispersaba, Sje permaneció un momento en el tatami, recordando los largos días de entrenamiento silencioso, las humillaciones, los obstáculos y las horas de práctica en soledad. Cada desafío, cada caída y cada crítica habían sido parte de su camino hacia la maestría. Sabía que esta victoria era solo el comienzo. La historia de Skjespirinsky trascendería ese torneo, inspirando a todos aquellos que alguna vez fueron subestimados o ignorados. Su ejemplo demostraba que la verdadera fuerza reside en el dominio de uno mismo, en la paciencia y en la precisión, y que la grandeza a menudo se oculta en quienes menos se espera. El día concluyó con aplausos que todavía resonaban en la mente de Sje mientras caminaba hacia la salida. No necesitaba más reconocimiento, la satisfacción de haber demostrado su verdadero potencial era suficiente. La victoria silenciosa de Sje no era solo sobre un torneo, sino sobre la validación de su disciplina, su talento y su inquebrantable determinación. ¿Alguna vez te subestimaron por ser diferente? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Y si crees que el respeto se gana con hechos, suscríbete y acompáñanos en el siguiente capítulo. El torneo había terminado, pero para Skjespirinsky, la verdadera batalla apenas comenzaba. El gimnasio, que hasta entonces había sido un lugar de competencia y rivalidad, comenzaba a transformarse bajo su silenciosa influencia. Los estudiantes más jóvenes, y aquellos que habían sido subestimados como ella, ahora la miraban con admiración y respeto. Muchos buscaban consejo, preguntando cómo había logrado controlar a los luchadores más fuertes y cómo había mantenido la calma bajo presión. Sje no se dejó llevar por la fama repentina, respondía con humildad, enseñando a quienes se acercaban con paciencia y atención. Cada técnica que demostraba estaba impregnada de la misma precisión y disciplina que la habían llevado al triunfo. Su objetivo no era la admiración, sino crear un espacio donde la habilidad y la estrategia fueran valoradas por encima de la fuerza bruta o la arrogancia. Lucas Delgado, por su parte, experimentaba una mezcla de emociones. Había perdido públicamente ante alguien que había considerado inferior, pero a medida que observaba a Sje entrenar a los demás, comenzó a comprender la magnitud de su habilidad. Un respeto cauteloso reemplazó la arrogancia inicial, aunque su orgullo aún le impedía acercarse abiertamente. Entre los nuevos alumnos, surgió un pequeño grupo que se dedicaba a aprender de Sje. Cada sesión era intensa, no solo físicamente, sino también mentalmente. Aprendían a anticipar movimientos, a leer a sus oponentes, a mantener la concentración y a reaccionar con precisión en situaciones inesperadas. Sje no solo enseñaba técnicas de combate, sino también la filosofía detrás de ellas, paciencia, observación y disciplina. Mientras tanto, Sje continuaba su propio entrenamiento en la quietud de las noches. Sabía que el torneo había sido solo una prueba, y que su verdadero desafío era mantenerse fiel a sus principios y perfeccionar continuamente sus habilidades. Cada movimiento, cada defensa, cada ataque estaba siendo refinado, integrando nuevas estrategias que había desarrollado a partir de sus experiencias recientes. Un día, durante un ejercicio avanzado de defensa contra múltiples atacantes, un grupo de alumnos más jóvenes cometió errores que podrían haber sido peligrosos. Sje intervino con rapidez y precisión, corrigiendo posturas, ajustando movimientos y demostrando cómo la técnica y la estrategia podían salvar incluso en situaciones de alta presión. Los alumnos la miraban fascinados, conscientes de que estaban presenciando algo más que simple habilidad física. Estaban aprendiendo una forma de pensar que combinaba mente y cuerpo en perfecta armonía.
La influencia de Sge comenzó a cambiar la cultura del gimnasio. La competitividad ciega y la intimidación de Lucas y su grupo fueron reemplazadas gradualmente por colaboración y respeto. Aquellos que antes se consideraban rivales ahora buscaban aprender, y la dinámica del centro se transformó en un espacio de crecimiento mutuo. Sin embargo, no todo era sencillo. Algunos entrenadores y miembros veteranos resistían el cambio, cuestionando su autoridad y desafiando su método. Sge enfrentó estos conflictos con la misma calma y precisión que mostraba en el tatami, evaluaba cada situación, anticipaba posibles problemas y respondía de manera que desarmara la confrontación sin recurrir a la agresión. A medida que pasaban las semanas, la reputación de Sge se consolidaba. Su nombre comenzó a circular fuera del gimnasio, llegando a oídos de clubes de artes marciales de la ciudad. Invitaciones para talleres, exhibiciones y seminarios llegaron a sus manos, pero ella seleccionaba cuidadosamente cada oportunidad, centrando su energía en aquellos espacios donde podía generar un impacto real y significativo. En los momentos de soledad, Sge reflexionaba sobre su trayectoria, recordaba las humillaciones, los obstáculos y las críticas que había enfrentado. Cada experiencia, por dura que fuera, la había preparado para este momento, enseñándole no solo habilidades físicas, sino también resiliencia, paciencia y liderazgo silencioso. El torneo había sido la chispa, pero la verdadera llama estaba en la transformación que estaba logrando en sí misma y en quienes la rodeaban. Cada alumno que aprendía a anticipar, a controlar su mente y a ejecutar con precisión era un testimonio de su influencia, una prueba de que la fuerza verdadera no reside solo en los músculos, sino en la mente, la disciplina y el carácter. Mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad, Sge se quedó observando el gimnasio desde la entrada. La sala estaba llena de movimiento, risas y concentración, un ecosistema donde la habilidad y la estrategia eran la norma, no la excepción. Sonrió levemente, satisfecha. Sabía que el camino era largo, y que aún había desafíos por delante, pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar, guiando, enseñando y demostrando que la verdadera fuerza a menudo permanece oculta hasta que se revela en el momento correcto. Un mes después del torneo interno, llegaron noticias de un campeonato regional que reunía a los gimnasios más prestigiosos de la ciudad y sus mejores competidores. Sge, ahora reconocida como líder y maestra dentro de su centro, fue invitada a representar a su gimnasio. La emoción mezclada con presión se sentía en cada rincón del gimnasio. Alumnos y entrenadores la miraban con expectativas y esperanza. Desde el primer momento, Sge comprendió que este desafío era diferente. Los competidores no solo eran fuertes, sino que habían sido entrenados bajo sistemas de preparación rigurosos, muchos de ellos expertos en disciplinas especializadas. La preparación interna que había realizado con su grupo no sería suficiente. Necesitaba adaptarse y perfeccionar cada movimiento para enfrentar un nivel de competencia desconocido. El viaje hacia el lugar del campeonato fue silencioso. Sge revisaba mentalmente cada técnica, cada combinación de defensa y ataque que podría necesitar. Sus manos descansaban sobre las rodillas, respirando profundamente mientras observaba el paisaje pasar por la ventana del vehículo. Cada kilómetro era un recordatorio de la preparación silenciosa que la había llevado hasta este punto. Al llegar al centro de competencias, el bullicio y la magnitud del evento la sorprendieron ligeramente. Decenas de competidores se calentaban, ajustaban sus protecciones y revisaban estrategias. Cada gimnasio parecía tener su propia identidad, desde los uniformes hasta los métodos de entrenamiento. Sge se mantuvo concentrada, evitando distraerse con la algarabía. La primera ronda del campeonato consistía en enfrentamientos directos, combates 1 a 1 bajo condiciones de presión. Sge fue emparejada con un luchador delgado pero extremadamente rápido, conocido por sus reflejos fulminantes. La multitud contenía la respiración mientras ambos se acercaban al tatami. El combate comenzó. El adversario atacaba con velocidad, lanzando combinaciones de golpes y patadas que muchos habrían considerado inalcanzables. Sge reaccionaba con calma, anticipando cada movimiento, desviando ataques y redirigiendo la fuerza de su oponente contra él.
Cada golpe que recibía era absorbido y contrarrestado con precisión. La técnica superaba a la velocidad, y el público pronto lo entendió. El siguiente desafío fue un combate grupal, donde múltiples atacantes intentaban desestabilizarla al mismo tiempo. La coordinación y la concentración eran cruciales. Sje se movía como un río silencioso, esquivaba, bloqueaba y contraatacaba, manteniendo el control absoluto de la situación. Su experiencia en entrenamientos previos y la capacidad de anticipar movimientos resultaron decisivas. Entre cada ronda, observaba a los competidores más fuertes, estudiando sus patrones y buscando aperturas. No era arrogancia, era análisis estratégico. Cada pequeño detalle contaba: la posición de los pies, la inclinación del torso, la tensión de los brazos. Con cada observación, perfeccionaba sus respuestas para la siguiente ronda. Llegó el enfrentamiento más esperado, un luchador experimentado, reconocido en toda la región por su fuerza y su agresividad. Lucas Delgado, presente en las gradas, observaba con atención, consciente de que la reputación de Sje estaba en juego. Su mirada no era de desprecio esta vez, sino de respeto y curiosidad. El combate comenzó con intensidad máxima, golpes rápidos, patadas y proyecciones ejecutadas con fuerza. El público no dejaba de observar cada detalle. Sje permaneció concentrada, analizando y reaccionando. En un momento crítico, su oponente intentó una combinación que podría haberla desestabilizado. Sin embargo, Sje ejecutó un giro preciso y un control impecable que lo desequilibró completamente, demostrando superioridad técnica frente a fuerza bruta. Los aplausos fueron ensordecedores. La multitud comprendió que la habilidad, la estrategia y la disciplina podían superar incluso al oponente más fuerte y veloz. La fama de Sje se consolidó más allá de su gimnasio, y su influencia comenzó a extenderse hacia otros competidores y entrenadores que buscaban aprender de su enfoque. Sin embargo, el campeonato aún no había terminado. La última prueba era un desafío combinado de resistencia, técnica y estrategia, diseñado para evaluar a los mejores de cada ronda. Cada competidor debía enfrentar obstáculos físicos, ataques sorpresa y maniobras defensivas complejas en rápida sucesión. El control mental y la anticipación serían la clave para sobrevivir y triunfar. Sje respiró profundamente, preparándose para el desafío final. Cada lección aprendida, cada entrenamiento nocturno, cada humillación previa, se resumía en este momento. Su calma era absoluta, su cuerpo, un instrumento afinado, su mente, un estratega experimentado. Sabía que esta era la verdadera prueba, donde la preparación silenciosa se encontraría con la presión pública y el talento de los rivales más fuertes. ¿A quién apoyarías tú en esta pelea? Dínoslo en los comentarios. Y si tú también crees que la precisión y la calma vencen al ego, suscríbete ahora. El gimnasio regional estaba a reventar. Las gradas vibraban con la emoción de los espectadores. Cámaras de transmisión captaban cada movimiento y cada respiración de los competidores. Sjespirinci se encontraba en la zona de preparación, respirando lenta y profundamente, enfocada únicamente en el desafío que se avecinaba. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso y preparado, cada pensamiento afilado como un bisturí. La ronda final combinaba todos los elementos del torneo: combate individual, defensa contra múltiples atacantes, obstáculos físicos y maniobras estratégicas bajo presión extrema. Era la prueba definitiva, diseñada para separar a los mejores de los meramente buenos. Sje observó a sus rivales mientras se alineaban en la zona de inicio. Algunos eran grandes y fuertes, otros rápidos y ágiles, cada uno confiado en sus habilidades. Lucas Delgado estaba entre ellos, sus ojos fijos en Sje, no con arrogancia, sino con una mezcla de respeto y anticipación. Su antigua postura de desafío había sido reemplazada por un silencioso reconocimiento de que la competencia real estaba a punto de comenzar. El pitido inicial resonó en todo el gimnasio. La multitud contuvo la respiración. El primer obstáculo consistía en atravesar un circuito físico complejo, rampas inclinadas, plataformas inestables, cuerdas y barras. Mientras los demás luchaban por mantener el equilibrio y la velocidad,
Sge avanzaba con pasos calculados, manteniendo su centro de gravedad perfecto, cada movimiento eficiente y controlado. Algunos competidores perdían segundos preciosos intentando recuperarse. Ella se movía como si todo estuviera predestinado. Luego llegaron los ataques sorpresa de múltiples oponentes. 3 competidores avanzaron simultáneamente, lanzando combinaciones rápidas. Para cualquier otro, esto habría sido un caos, pero Sge respondió con precisión quirúrgica, bloqueos, esquivas, redirección de fuerza, utilizando cada apertura a su favor sin desperdiciar energía. Cada acción era predecible para ella, pero completamente inesperada para sus oponentes. La multitud murmuraba, sorprendida por la serenidad y el control absoluto de Sge. Cada movimiento suyo era tan fluido que parecía coreografía, y cada ataque de los demás se desvanecía ante su estrategia calculada. Lucas la observaba con creciente respeto, comprendiendo que la lección de humildad que había aprendido en el torneo interno, ahora, se ampliaba a una escala mayor. El desafío final combinaba resistencia, estrategia y toma de decisiones bajo presión extrema. Los competidores debían atravesar un escenario simulado de combate real, obstáculos, adversarios sorpresa y tareas físicas agotadoras. La clave no era solo fuerza o velocidad, sino precisión y anticipación. Sge respiró profundamente, recordando las enseñanzas de su mentor. No se trata de reaccionar rápido, sino de reaccionar correcto. Los primeros minutos fueron críticos. Algunos competidores fallaban, tropezaban o eran derribados. Sge se movía con eficiencia, evaluando cada situación, calculando riesgos, eligiendo la acción más efectiva. Cada ataque de un oponente era anticipado y neutralizado, cada error propio corregido instantáneamente. Su cuerpo se movía con fluidez, como si cada segundo de entrenamiento silencioso hubiera sido dirigido hacia este momento. Llegó el enfrentamiento directo contra Lucas. Sus ojos se encontraron, una silenciosa competencia de voluntades. Lucas lanzó un ataque agresivo, confiado en su fuerza y velocidad. Sge reaccionó con calma absoluta, desviando el ataque, colocando un pie con precisión y ejecutando un movimiento que lo desequilibró sin dañarlo, demostrando superioridad estratégica y técnica. El público estaba en éxtasis. Cada movimiento de Sge mostraba el dominio absoluto de la mente y el cuerpo. No había improvisación. Todo era cálculo y disciplina, perfección hecha acción. Lucas, atónito, comprendió finalmente que la verdadera fuerza no reside en la arrogancia ni en la potencia bruta, sino en la preparación silenciosa y el control total de uno mismo. Cuando el cronómetro finalizó, Sge había completado el circuito con eficacia, gracia y precisión. Los jueces anotaron cada movimiento, cada técnica, y la declararon ganadora del campeonato regional. Los aplausos resonaron con fuerza, los gritos de admiración llenaron el gimnasio. La victoria de Sge no solo era física, sino simbólica, la celebración de la disciplina, la estrategia y la fuerza interior sobre la arrogancia y la superficialidad. Al salir del tatami, Sge fue rodeada por alumnos y competidores de otros gimnasios que querían aprender de ella, comprender su enfoque, su técnica, su filosofía. Lucas se acercó, extendiendo la mano con respeto genuino. Nunca había visto nada igual, dijo en voz baja. He aprendido más de ti en este torneo que en todos mis años de competencia. Sge aceptó el gesto con una leve sonrisa, sin orgullo ostentoso. Sabía que su verdadero triunfo no estaba solo en ganar el torneo, sino en demostrar que la verdadera fuerza reside en la preparación, la paciencia y la precisión. Mientras la multitud se dispersaba, Sge permaneció un momento sola en el tatami, reflexionando sobre su viaje, las humillaciones, los obstáculos, el entrenamiento en soledad, y las noches de práctica interminable. Todo había llevado a este momento de claridad absoluta. Su victoria era silenciosa pero poderosa, un recordatorio de que la verdadera habilidad a menudo se oculta hasta que se revela con precisión y determinación. Tras su victoria en el torneo regional, la reputación de Sge Spirinci se expandió más allá de los límites del gimnasio y la ciudad. Su nombre comenzó a circular en círculos de artes marciales,
medios locales e incluso entre competidores de gimnasios lejanos que habían seguido la transmisión del campeonato. Pero Sje no buscaba fama, su objetivo siempre había sido la perfección silenciosa y la enseñanza estratégica. De regreso en su gimnasio, encontró a sus alumnos esperándola. Sus miradas estaban llenas de expectativa y admiración, ansiosos por absorber cada consejo, cada técnica, cada enseñanza de quien ahora era reconocida como una verdadera maestra. Sje los recibió con calma, recordándoles la importancia de la disciplina y la paciencia. El reconocimiento puede llegar, pero la verdadera fuerza no se mide en aplausos, se mide en preparación, en control y en la habilidad de mantener la calma cuando todos esperan que falles. Las lecciones que comenzó a impartir fueron más allá de la técnica física. Cada movimiento, cada defensa, cada proyección venía acompañado de enseñanzas sobre estrategia, anticipación y pensamiento táctico. Sus alumnos aprendían no solo a reaccionar, sino a leer a sus oponentes, a identificar patrones y a ejecutar con precisión incluso bajo presión extrema. Lucas Delgado, quien había sido su rival y ahora un aliado silencioso, se acercó a Sje en varias ocasiones para recibir instrucción directa. Su arrogancia inicial había sido reemplazada por humildad. Comprendía que cada movimiento, cada decisión, requería reflexión y control, no solo fuerza bruta. Con el tiempo, comenzó a transmitir estas enseñanzas a su propio grupo, creando un efecto multiplicador que transformó la cultura del gimnasio. Mientras tanto, competidores de otros gimnasios comenzaron a visitar para entrenar con Sje, deseando aprender de su enfoque único. Workshops y seminarios comenzaron a organizarse, aunque Sje seleccionaba cuidadosamente a quienes aceptaba, priorizando a aquellos dispuestos a aprender con humildad y disciplina. Cada sesión era intensiva, tanto física como mentalmente, y cada alumno salía transformado, no solo en habilidad, sino en percepción y enfoque. A nivel personal, Sje continuaba con su práctica diaria en la quietud de las noches. No se trataba de entrenar para competencia, sino de perfeccionar cada técnica y mantener su cuerpo y mente en armonía. Cada movimiento estaba pulido, cada estrategia refinada. Sabía que el aprendizaje era infinito y que la verdadera maestría requería dedicación constante. Con el tiempo, la influencia de Sje comenzó a trascender el gimnasio. Otros centros comenzaron a adoptar su metodología, enfatizando la precisión y la estrategia sobre la fuerza bruta. Jóvenes que alguna vez habían sido subestimados encontraron un modelo a seguir en ella, y la filosofía de que la verdadera fuerza reside en la preparación, la calma y la disciplina comenzó a difundirse. Un día, mientras Sje revisaba los entrenamientos de sus alumnos, Marta Velasco se le acercó. «Has logrado más de lo que esperaba», dijo con una sonrisa. «Has cambiado no solo este gimnasio, sino la manera en que muchos ven el combate y la disciplina». Sje sonrió, aunque con humildad. Sabía que el cambio real no estaba en la admiración externa, sino en la transformación interna de quienes entrenaban bajo su guía. Cada estudiante que aprendía a anticipar, a mantener la calma y a ejecutar con precisión era un testimonio de su legado. Incluso Lucas, quien había comenzado como antagonista, se convirtió en un defensor y colaborador silencioso de su filosofía. Su arrogancia había sido reemplazada por respeto y reconocimiento, y su grupo ahora practicaba con un enfoque más estratégico, aprendiendo a anticipar y reaccionar en lugar de simplemente atacar. Mientras la ciudad seguía su ritmo cotidiano, Sje se mantenía en el gimnasio, observando a los nuevos estudiantes y reflexionando sobre su viaje. Cada desafío enfrentado, cada humillación soportada, cada entrenamiento solitario había llevado a este momento. Su victoria ya no era solo una medalla o un título, era la creación de un espacio donde la habilidad, la disciplina y la estrategia eran las verdaderas medidas de la fuerza. Por la noche, Sje se quedó sola en el tatami, ejecutando secuencias de movimientos que mezclaban años de experiencia, técnica avanzada y estrategia refinada. Su cuerpo se movía con fluidez, su mente clara y enfocada. Era un recordatorio silencioso de que la verdadera maestría no busca aplausos, sino perfección y constancia.
Mientras miraba las sombras proyectadas por las luces del gimnasio, Sje comprendió que su historia apenas comenzaba. La influencia que ejercía, el cambio que inspiraba y la disciplina que enseñaba continuarían creciendo, tocando la vida de quienes estaban dispuestos a aprender y a reconocer que la verdadera fuerza reside donde menos se espera. El gimnasio estaba en silencio aquella mañana, salvo por el leve eco de los pasos de Sje sobre el tatami. Cada rincón del lugar parecía respirar la energía de semanas, meses de esfuerzo y transformación. Los alumnos llegaban temprano, no por obligación, sino por la voluntad de aprender de alguien que había demostrado que la verdadera fuerza no se mide por la potencia, sino por la disciplina, la estrategia y la concentración. El impacto de Sje se sentía en cada acción, cada mirada, cada gesto. Los competidores que habían llegado de otros gimnasios para el torneo regional ahora enviaban mensajes y solicitudes de entrenamiento. La filosofía de la preparación silenciosa y la anticipación se había esparcido más allá de las paredes del centro, inspirando a otros a replantearse cómo medían la habilidad y la fuerza. Mientras G revisaba a sus alumnos en un entrenamiento avanzado, notó que algunos de los jóvenes que antes se consideraban inseguros o débiles ahora ejecutaban movimientos complejos con precisión y confianza. Sus ojos brillaban con la seguridad que solo se obtiene a través de la disciplina y la práctica constante. Cada corrección que Sje daba era una lección de estrategia y control, no de poder, y cada alumno comprendía que la paciencia y la previsión valían más que la fuerza bruta. Lucas Delgado se acercó, ahora con un respeto profundo y genuino. Ya no era el antagonista arrogante de semanas atrás, sino un competidor consciente de la verdadera naturaleza de la habilidad y el liderazgo. Su grupo también había adoptado las enseñanzas de Sje, la colaboración reemplazaba la rivalidad, y la estrategia superaba la impulsividad. Nunca imaginé que la disciplina y la paciencia pudieran superar la fuerza, dijo Lucas en voz baja, mientras observaba a los alumnos practicar. He aprendido más contigo que en años de competir. Sje simplemente sonrió. Su objetivo nunca había sido humillar, sino demostrar que la verdadera grandeza se construye desde adentro, con constancia, estudio y concentración. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del gimnasio, proyectando largas sombras sobre el tatami. Sje se detuvo por un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente. Cada paso de su viaje, las humillaciones, los desafíos internos, los torneos, los combates había sido parte de un camino que la había llevado a este momento. Su victoria no era solo física, sino filosófica. Había cambiado la percepción de la fuerza para todos los que la rodeaban. Mientras los estudiantes recogían sus implementos de entrenamiento, algunos se acercaron a Sje para expresar su gratitud y admiración. Sus palabras eran simples pero sinceras. Gracias por enseñarnos a confiar en nuestra preparación. Nunca creí que pudiera lograrlo, pero tus lecciones me han hecho mejor. Queremos aprender más, queremos ser como tú. Mientras los estudiantes recogían sus implementos de entrenamiento, algunos se acercaron a Sje para expresar su gratitud y admiración. Sus palabras eran simples pero sinceras. Gracias por enseñarnos a confiar en nuestra preparación. Nunca creí que pudiera lograrlo, pero tus lecciones me han hecho mejor. Queremos aprender más, queremos ser como tú. En la distancia, la ciudad seguía su curso. La historia de Sjespirinci se había convertido en ejemplo de perseverancia, disciplina y estrategia. Cada paso, cada movimiento y cada enseñanza era ahora parte de un legado que se extendería más allá de su gimnasio, tocando vidas y cambiando la forma en que la fuerza y la habilidad eran percibidas. Mientras la última clase del día llegaba a su fin, Sje se quedó sola en el tatami. Ejecutó una serie de movimientos, cada uno fluido, preciso y controlado, reflejo de años de preparación silenciosa. La quietud del gimnasio contrastaba con la intensidad de su entrenamiento, recordándole que la verdadera fuerza reside no solo en el poder visible, sino en la calma, la disciplina y la estrategia. Al final, Sje comprendió que su viaje no terminaba con un torneo o un reconocimiento. Su verdadero triunfo estaba en el impacto que había creado, en las mentes y cuerpos transformados que ahora podían enfrentar cualquier desafío con confianza y precisión.
Había demostrado que la fuerza real se construye con paciencia, preparación y conocimiento, y que los héroes silenciosos, aquellos subestimados por muchos, a menudo dejan la huella más profunda. Mientras apagaba las luces y salía del gimnasio, Sje miró hacia el horizonte. Una sonrisa ligera cruzó su rostro. El camino continuaba, y aunque los desafíos seguirían apareciendo, ella estaba lista. Había demostrado que la verdadera grandeza no se busca, se construye, paso a paso, movimiento a movimiento, en la calma de la preparación y la certeza de la disciplina. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? A veces el silencio es la mejor respuesta, pero otras, hay que luchar. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber, ¿alguna vez te subestimaron por ser diferente? Dale me gusta, suscríbete y únete a nuestra comunidad de historias reales que inspiran.